Hola Richard, hicimos una pequeña modificación, espero que no sea inconveniente. Se va a unir también un profesional del servicio de hemoterapia para dar alguna introducción de la parte inmunofenotípica, ¿sí? Si no es un inconveniente. Doctora Faria, perfecto, muchas gracias, Mayeli. No sé si ya estaríamos listos o... Sí, ya estamos en horario, ¿no? Sí. Habría que... Sí. Perfecto. Sí, ya estamos todos. Podemos abrir la cámara. Ok, perfecto. A ver, los últimos se están conectando para admitirlos a la llamada. Ok, genial. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este webinar organizado por Caretech. Mi nombre es Richard Zapata, quien está promoviendo esta plataforma de Caretech, esta plataforma educativa. Vemos que se están conectando. Excelente, muy buenos días, Amanda. Buenos días, Lidia. Buenos días, doctoras. Para hacerlo un poco más familiar esto, si pudieran escribir en el chat de qué parte se están uniendo, si son de un departamento específico, de algún hospital, para poder interactuar, ¿no? Y hacerlo un poco más relajada la presentación. Muy bien, nuevamente muy buenos días, buenas tardes a toda nuestra comunidad de habla hispana. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje continuo, impulsado, como ya les mencioné, por Caretech, donde nuestro propósito siempre es inspirar, conectar y transformar. El día de hoy nos convoca a esta reunión un tema de altísimo nivel científico y además de gran relevancia clínica. El webinar titulado para el día de hoy es Genotipificación fetal no invasiva del factor RHD. Antes de presentar a nuestras ponentes, permítanme darles un par de recomendaciones técnicas, pequeñitas nada más, con respecto a la sesión de preguntas y respuestas. Y a lo largo de la presentación pudieran surgir algunas dudas, preguntas, los invito a que las vayan incorporando en el chat, en la caja de comentarios. Las preguntas, al finalizar, las puedo leer y si es que se animan, pueden encender el micrófono y pueden realizarlas directamente a las ponentes. Esa es la indicación. Y bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a abordar este tema. Hoy tenemos el honor de contar con extraordinarias profesionales del Hospital Posadas de Argentina, y bajo la aclaración de la doctora Mari comenta que se va a unir un grupo para consolidar más esta charla del día de hoy. Les tengo aquí a la ponente, la doctora Flavia Estella. Ella es genetista hospitalaria en el Hospital Posadas de Argentina. Además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Citogenómica Humana, ALACIC. También nos acompaña la doctora Claudia Nonaca. Ella es la jefa de servicio de hemoterapia del Hospital Posadas de Argentina. Para mí, en verdad, es un verdadero lujo y placer tenerlas hoy, ¿no?, con nosotros y compartir su experiencia y conocimiento de vanguardia en este campo. Y bueno, sin más preámbulos, les invito a que puedan compartir la pantalla de la presentación. Y este escenario virtual es de ustedes, doctora Claudia y doctora Flavia. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos compartir esta experiencia con ustedes. Bueno, me presento, mi nombre es Claudia Nonaca, yo soy médica especialista en hemoterapia, estoy a cargo del servicio de hemoterapia del Hospital Posadas, y hoy lo que vamos a compartir con ustedes es nuestra experiencia con respecto a la detección del RH fetal, ¿sí? Y ver cuál es la implicancia clínica, ¿no?, lo importante de esta técnica, y también hacer hincapié en lo importante del trabajo en equipo, en conjunto, y cómo estamos en nuestro equipo, ¿sí?, conformado por multiprofesionales, no solamente de la hemoterapia, licenciados en hemoterapia y técnicos, sino también que estamos sumando licenciados en genética, y que nos aportan, ¿sí?, esta mirada más global, ¿no?, y
a donde estamos yendo todos, que es a todo lo que es el aspecto molecular, ¿sí? Entonces, vamos a dividir esta charla en 3 partes, una parte que tiene que ver como una introducción de todo lo que tiene que ver con lo médico y con la importancia médica y por qué esta determinación en forma particular. Después, hacer un pasaje en cómo trabajamos hoy en los bancos de sangre con respecto a la detección del RH, el D, con respecto a los estudios fenotípicos, y después virar a esta mirada molecular y a esta detección del D, ¿sí? A través de ADN libre. Bueno, vamos a compartir pantalla. Sí. Compartir pantalla completa, ¿no? O ventana. Ir a ventana. Ventana. Y tenés todos los powers en modo el presentación. tuyo. Elegí el que quieras en modo presentación. Ese es el tuyo. Sí, bueno. Pero No, este está en modo presentación. ¿Querés compartir? Bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar, como les dijimos, acerca del estudio que realizamos nosotros de la embarazada RH negativa para aquellos que ya hacen hemoterapia. Obviamente que esto es como un breve repaso, pero la intención es justamente, como estamos trabajando con equipos multidisciplinarios, es que más allá de aquellos que hacen la hemoterapia también entiendan el porqué de este estudio y el porqué de la importancia del seguimiento de la embarazada, que es la clave en todo esto. Entonces, como una breve agenda, hicimos como un punteo, ¿sí? En donde vamos a hablar acerca de un poco de la introducción, los algoritmos de seguimiento, la terminología y la prevalencia, la tipificación fenotípica-genotípica y la detección de RH fetal por este método no invasivo. Entonces, primero hacemos mención a esto, ¿no? Que la verdad que para nosotros fue un trabajo arduo y que lo definimos como un gran primer paso en todo esto, que es consolidar este método de detección RH fetal en un servicio de hemoterapia y que también les propongo, ¿no? Iniciar este mismo camino para que esta misma prestación esté disponible no únicamente en un único hospital o en 2 lugares o en 3 lugares, sino que pueda estar disponible y que pueda ser utilizado por todos los equipos que tratamos a las embarazadas. Esto es un modelo de cómo hacemos y cómo informamos los resultados también nosotros acá. Entonces, primero hacemos mención que nosotros seguimos trabajando con este algoritmo de prevención que nos parece el más completo de todos, que es de la Sociedad Española de Transfusión, y que también se los compartimos para que puedan hacer y que lo puedan implementar en sus bancos de sangre, y que los servicios de obstetricia que también los puedan implementar para que entiendan el porqué del seguimiento y el porqué una embarazada no únicamente tienen como importancia saber el ABO y el RH, sino que existe un seguimiento inmunohematológico y que más allá, en este caso que hoy hablamos del D, hay otros anticuerpos que también están implicados y que deben ser estudiados y tenidos en cuenta. Siempre nosotros pensamos en la embarazada RH negativa, pero todos sabemos que una embarazada que es RH positiva también tiene otros anticuerpos que pueden generar repercusión en el bebé. Entonces, este es el algoritmo que estudiamos en todas las embarazadas, ¿sí? De primera vez, para que lo vean, ¿sí? Y en donde tenemos que llegan en rojo en un punto en donde dice protocolo de gestante sensibilizada, y acá vamos a hablar puntualmente de aquellas embarazadas RH negativas, ¿sí? Y sensibilizadas es porque formaron un anticuerpo. Este es el protocolo de la gestante sensibilizada, ¿sí? Como dijimos antes, que es una embarazada a la que ya la tipificamos como RH negativa, ¿sí? Y en donde nosotros detectamos ya que existe una sensibilización. Esto significa que formó ya un anticuerpo por exposición previa al antígeno D, y que requiere de un seguimiento. Y ese seguimiento lo damos en los bancos de sangre, en los servicios de hemoterapia, y ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Es identificar primero, poniéndole nombre y apellido a ese anticuerpo, y después chequear, cuantificar si ese título durante el embarazo aumenta, no aumenta, y esa información brindársela a los servicios de obstetricia para que puedan implementar los seguimientos y los estudios complementarios en el bebé, justamente para poder detectar si existen signos de sufrimiento fetal, de anemia fetal, si es requerido una transfusión intraútero, ¿sí? En ese momento, más adelante,
pero bueno, lo más importante es saber si el embarazo, cómo cursa, ¿sí? Qué requerimientos previos va a requerir o no, y si puede llegar a término o si es necesario adelantar ese paso. Entonces, para esto, este es el protocolo estándar que utilizamos nosotros en la embarazada cuando no sabemos y cuando indirectamente podemos decir, bueno, estudia la mamá, estudia el papá, y es posible que esta embarazada que hoy tiene un anti-D esté gestando un bebé que nuevamente sí es RH positivo y está haciendo que ese título incremente y esos anticuerpos atraviesen placenta. Pero con esta técnica que nosotros implementamos, que tiene que ver con este RH fetal, ¿sí? Atrás, la detección precoz del RH fetal, lo que vamos a hacer es justamente poder predecir si ya desde una primera instancia, y no solamente cuando empecemos a ver los anticuerpos, ya podemos predecir si el feto que está gestando es RH positivo o es RH negativo. Entonces, en todo esto, como para poder entender a aquellos que no hacen hemoterapia, bueno, cómo se hacen estos estudios, cómo se tipifican, qué es esto del RH, qué significa ser RH positivo o negativo, por qué necesito un estudio a veces un poco más complejo por estudios moleculares, y qué significa esta detección precoz del D, dijimos, bueno, hagamos una pequeña intro de todo lo que tiene que ver con los estudios fenotípicos. Entonces, acá, a ver, vémonos esta parte. Invitamos nosotros, ¿sí?, a que Néstor Sani, que es nuestro referente en inmunomatología, se pueda sumar y pueda dar esa parte que tiene que ver con los estudios fenotípicos. A ver, Néstor, ¿estás? Si nos esperan un minutito. Sí, sí, estoy. Ah, perfecto, Tito, ¿querés? Sí. Compartimos acá ya tu parte, ¿sí? Ah, si la tienen ahí, que las mandé hace un ratito, bien, y si no, la comparto desde mi computadora, no hay problema. Estamos acá, ¿no? Sí, lo tenemos. Lo que pasa es que la tenemos que Acá. pasar nosotros. Esperá más, sí, Ah, no, si no lo paso yo de acá, ¿eh? Ah, dale. Ah, ¿Me querés bueno, compartir? compartí directamente. Dale, compartí. Sí, a ver si sale bien así. Dale. A ver. Ah, yo tengo que dejar de compartir. Eso. Ahí está. Ahí está. ¿Podés? Si no, te lo pasamos de acá. Sabes que no veo lo de compartir pantalla. Listo, lo pasamos desde acá. Es una verde, ¿no? Ahí está. Sí, compartir. Ahí la compartimos. Listo, Tampoco, ahí ya la tenés, ¿eh? pues, no es que veo la imagen toda. Ah, ahí está. Ahora sí. Bueno, sí, voy a hacer una pequeña introducción, por eso es que el título hace referencia al sistema RH y algunos breves aspectos, ¿no? Más que nada, bueno, agradezco esta, digamos, invitación que me hacen la doctora Nonaka y la doctora Flavia, pero para el hecho de que pueda mostrar un poquitito algún aspecto que tiene que ver con esto del RH, la gente que está en hemoterapia, esto por supuesto que es trabajo cotidiano, pero quizás alguien que no está tanto en hemoterapia verá que esto es un universo genético muy particular porque nos tiene muchísimas sorpresas todo el tiempo, ¿no? La siguiente. El sistema RH está conformado por dos genes, ¿no? Que es el RHD y el RHC, como información después de que se pudo, digamos, conocer el sistema, que es un sistema que se pudo finalmente secuenciar y conocer bien a partir de la década del 90, o sea que es bastante nuevo. Había muchas teorías, incluso había hasta dudas de si estaba solamente en el cromosoma 1, 6, bueno. Finalmente se establece que es el cromosoma 1, no son muchos genes, no es tampoco uno, son dos, y que uno aporta la información, que es el gen RHD, sobre el antígeno D, que tiene características dominantes, y el otro sobre el otro gen, el RHC, que tiene características de codominancia. Uno da información a la membrana o codifica la proteína de lo que sería el antígeno D, y el otro gen codifica lo que serían
cortó? Me parece que se cortó. No sé. Hola. Hola, hola. Sí, hola, hola. Hola, hola. Ok. Se me borró la pantalla y me volvió. Bueno. Ah, bueno. Entonces, que tiene estas características de codominancia, ¿no? O sea que estos genes que están muy contiguos, están al lado del otro, tienen, digamos, una gran versatilidad y a veces comparten información y son muy, muy similares. Siguiente. Bueno, digamos, dentro del marco general, el gen RHD es el que determina el antígeno D, que la presencia de este antígeno es el que determina el carácter de RH positivo o negativo, ¿no? A partir solamente de la información de este antígeno D, el otro gen tiene la característica de poder tener varias combinaciones, ¿no? Y estas se van a dar siempre el mismo cromosoma sobre, como varios alelos sobre el mismo cromosoma. Se han detectado muchísimas variantes, es un sistema muy polimórfico, tiene muchísimas expresiones, es un gen grande para codificar una única proteína, y eso se trae conflictos entre sí, y los raros casos de RH nulo es cuando no están presentes ninguno de estos genes, ¿no? Y el siguiente, a ver si puedo ya ir viendo algún detalle más importante. Bueno, ¿cómo se expresa el RH? ¿Sí? Bajo el sistema de dominancia dijimos que está presente el gen RHD, que es el que codifica el antígeno D, que a su vez es el que determina si alguien sea RH positivo o negativo. Podemos tenerlo bajo la forma homocigota, en individuos RH positivos, o una forma heterocigota, que el individuo igualmente es RH positivo, porque dijimos que es una información dominante. ¿Y se cortó de nuevo? Volvió a pasar lo mismo. ¿Ahora? ¿Ahí? ¿Seguimos Ahí en estamos. esto o Sí, tenía que pasar? seguimos acá. Ah, Seguimos acá. Y tenemos esta cuestión que digo heterocigota y en realidad el D es hemicigota porque el individuo RH negativo carece directamente no de la información sobre la membrana, sino que carece de todo el gen. Y el individuo D negativo es un individuo que no tiene un alelo silente, sino que no tiene directamente la información genética. Bajo el sistema de codominancia, el otro gen, los antígenos pueden ser C grande C chico o E grande grande, grande E chico, bajo los formatos de homocigota o heterocigota, ¿no? Seguimos al siguiente. Esta información, finalmente, es lo último, se organiza bajo el sistema de haplotipos, igual que el sistema HLA, con la diferencia que en el sistema HLA los haplotipos son todos a partir de información o caracteres codominantes. En este caso, el haplotipo, que es un bloque de información o características fenotípicas, va a tener un antígeno que es dominante, que es el D, y el resto de los antígenos que es codominancia, ocupando el mismo espacio del bloque, ¿no? Esto permite, digamos, ver que si alguien es portador del antígeno D, C y E, va a ser su fenotipo de C y E, pero cada individuo va a tener un haplotipo heredado, uno del padre y otro de la madre, por lo tanto el genotipo va a ser finalmente la combinación de estos dos haplotipos, un haplotipo que conviene o que convive del padre y el otro de la madre. Vamos a ver acá que yo coloqué unas letras mayúsculas R1, R2, R1, R2, porque para nosotros de hemoterapia, y esto es muy común en la especialidad, que hablemos de esta digamos, nomenclatura, la del R mayúscula cuando está el D presente y R minúscula cuando es RH negativo. Se nos hace mucho más simple
que estar mencionando las letras por separado, ¿no? Pero digamos que tenemos esa costumbre de hablar el fenotipo como las letras y el genotipo directamente como este factor, que es la nomenclatura de Wiener, por la cual proviene el nombre de factor RH, que es la donde hablamos de una letra con un número como un bloque en donde está toda la información, ¿no? En este caso, el padre pudo haber hecho heredar a un hijo un R1 y la madre un R2, y finalmente el genotipo va a ser R1, R2. La característica con respecto a la... Bueno, parece que lo hace en forma secuencial, esto, o será una cuestión de mi módem. La característica de que el D esté homocigota o heterocigota no se puede conocer si no es en forma molecular, ¿no? La siguiente. Bueno, estas combinaciones o haplotipos terminan dando 8 posibilidades, ¿no? 4 para el RH positivo y 4 para el RH negativo. Acá está la nomenclatura de letras mayúsculas o minúsculas, las que dan el inicio del factor, y acá están la de letras sueltas, que dan las características fenotípicas de lo que solemos ver en las pruebas en nuestra mesada, inmunomatológicas. La siguiente, así ya llegamos al final. La siguiente. Acá es la tabla que nos da la Asociación Americana de Banco de Sangre, como para que tengan una idea. Y en esta tabla nos habla muy bien, nos diferencia estos porcentajes entre blancos, negros y asiáticos, ya que el RH está muy influido por las cuestiones étnicas. La siguiente. Bueno, ¿cómo llegamos del genotipo al haplotipo o del fenotipo al genotipo formado por haplotipos? Bueno, en caso que nosotros tengamos un individuo que nos da con los antisueros comerciales que nosotros utilizamos, positivo para el D, el C chico, el E negativo, el E chico, decimos que el fenotipo es todo lo que nos dio positivo, el D, el C chico y el E chico. Por lo tanto, si ponemos por un lado el D como formato homocigota, DD, pero también podemos tener este mismo complejo de haplotipos bajo el formato D positivo. Podemos también tener esta posibilidad, o sea que bajo este fenotipo tenemos 3 opciones: homocigota para el D, heterocigota, y 2 serían hemicigota o heterocigotas y una homocigota. Decimos que el más frecuente o probable, lo que nos da las estadísticas poblacionales, que termina siendo esta opción, la del medio, pero realmente el genotipo real, el que está en el gen realmente del individuo, no lo podemos saber. Ese solamente con estudios genealógicos del RH familiar en 2 o 3 generaciones o con estudios moleculares de cierta complejidad. Siguiente. Muy bien, acá tenemos un individuo. Creo que hay otra imagen más que o la perdí o se me fue de... A ver, otra más. Ah, acá está. Ahora estamos completos. Este es un individuo que nos da con los reactivos D negativo, positivo es la parte de arriba, negativo es la parte de abajo, o sea que es un RH negativo, C grande negativo, E grande positivo, la parte de arriba, por lo tanto el fenotipo es E grande, todo lo que es positivo, C chico, E chico, y eso nos da, ¿no? Combinando un genotipo C chico, E grande, C chico. El D, al ser negativo, no le ponemos D chico, porque ya no hay un carácter fenotípico, porque directamente no está la información del gen, y de esta manera, digamos, habitualmente trabajamos en los bancos de sangre para tratar de encontrar las relaciones que pueden tener con la mamá y el bebé para los estudios de embarazo. Siguiente. Bueno, finalmente es en 1991 la teoría de 2 genes es la que está presente. Ustedes van a ver que en la estructura del gen es un gen que tiene 10 exones,
tanto para el RHC como para el RHD. Acá tenemos un RH positivo que tiene ambas información de ambos genes. Un RH negativo que tiene solamente la información del gen RHCE. Esto es importante porque después cada uno de estos exones del D, vamos al D porque es el que finalmente vamos a tipificar en el bebé, en el feto, cada uno de estos exones codifica una parte de la proteína D y con una suma de epítopes de antígenos que tienen terminales muy, muy similares, pero cada una de estas partes. Pero dentro de cada uno de estos 10 exones, hay exones que tienen más importancia que los otros con respecto a la clasificación final de este antígeno D. Vamos a la siguiente. Por eso, ¿por qué en el diagnóstico prenatal, ese que finalmente va a hablar Flavia más detenidamente, nosotros y los kits comercial nos invitan a que hagamos, digamos, el diagnóstico a partir de estos 3 exones, el 5, el 7 y el 10. Cuando el gen RHD posee 10 exones y 10 exones que van confirmando distintas características del antígeno sobre la membrana. Y es que acá tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la búsqueda de ADN fetal en sangre materna, nos vamos a encontrar con que hay muy poco, un porcentaje que va entre el 2 y en el mejor de los casos un 4 o 5% de todo el ADN que nosotros extraemos va a ser ADN fetal, que va a ser escaso, va a ser fragmentos de bases moleculares muy bajas, van a ser fragmentos cortos y de poca cantidad. Por lo tanto, vamos a tener que elegir exones que nos den los mejores, digamos, fragmentos que podamos amplificar. La siguiente. ¿Por qué precisamente esos 3 exones? Bueno, porque son importantes por las proteínas que poseen, porque tienen poca intervención con esto de que muchas veces compiten o comparten información entre ambos genes, son alelos que son informaciones del exón que es más pura con respecto a lo que sería el antígeno D o el gen RHD, por eso es que se conserva mejor el RHD que en otros exones, tienen un tamaño más adecuado para la amplificación como ADN fetal, sabiendo que es poco y es corto, es fragmentado, y está bien distribuido en las regiones de la expresión del antígeno D que después van a impactar en la membrana para dar este antígeno, ¿no? O mostrar este antígeno. También tenemos que ver que estos son antígenos que son muy frecuentes en nuestras razas caucásicas, y si nosotros tuviéramos más poblaciones negras, sería bueno que estos kits comerciales que no tenemos en el país incluyan, ¿no?, la presencia de lo que llamamos el pseudogen, que es un freno en la expresión del gen entre el intrón 3 y el exón 4, que es muy frecuente en las poblaciones de raza negra y que en estos kits que nosotros tenemos, por lo menos en la Argentina, no están presentes y que nos traerían, digamos, muchos dolores de cabeza si estuviéramos en otros lugares donde hubiera más presencia de raza negra, ¿no? La siguiente. Dijimos que los 3 exones que tenemos presentes son el 7, 5 y 10, ¿no? Y lo coloco en este orden por la importancia. El 7 como quizás el más importante, el más utilizado, es una secuencia altamente específica del gen RHD, presenta diferencias muy claras con el RHC, por lo tanto es una información muy pura del antígeno D, y es uno de los principales, si no es el principal marcador que vamos a tener presente. El caso del exón 5 también es una combinación muy buscada. También tenemos en el 5 una de las parcialidades más grandes que tiene el RH, que está presente bajo la no información que da lo que nosotros llamamos la categoría del D6. Este es un exón
digamos que nos pueden llegar a hacer sospechar sobre este faltante o parcialismo, y el 10, que sería el más conservado, el que finalmente nos da, da mayor robustez, ¿no? Y fortalece al KID, y es el que finalmente tiene el final de la proteína RHD como expresión, ¿no? En la región carboxil terminal, y que en la combinación de estos tres se puede llegar a un diagnóstico muy preciso de lo que sería la presencia o no de este antígeno D en el chiquito, ¿no? Quizás nos dijimos algo importante, y ya termino, Flavia, y te dejo, que es la importancia de esta tipificación ya desde el estado fetal. Lo mencionó muy al pasar la doctora Nonaka, pero para nosotros es muy importante porque a partir de esto, digamos, podemos prevenir, en parte, la enfermedad hemolítica del recién nacido con todas sus consecuencias, y hacer un uso adecuado, digamos, de lo que serían las profilaxis, sabiendo y teniendo en cuenta que las mismas son, digamos, todo medicación que tenemos que importar, y que hace a que podamos tener certeza para digamos, la indicación correcta de la vacuna del RH o la inmunoglobulina anti-D del RH. Creo que una más, a ver. Ah, y la imagen. Muchas gracias, y acá estamos en el laboratorio. Más, son 4, creo, 3. ¿Sí? Ahí está. El laboratorio de biología molecular del Hospital Posadas, y bueno, les agradezco este ratito y esta atención. Cualquier cosita me consulta. Bueno, Flavia, te dejo, gracias. Lo voy a dejar en compartir. A ver. Acá. Y acá es. Ahí, minimizarlo. Bien, hay que dejar de compartir esto. Ahí, empieza a compartir acá. Sí. Ahí, ventana, y la tuya. Ahí estamos. Bueno, ya esta es la última. Mi nombre es Flavia Estela. Primero, gracias por la invitación a Richard. Gracias a todos los que se conectaron. Va a haber temas que ya los fuimos viendo a través de las distintas charlas. Voy a tratar de no ser muy redundante, pero la intención es dar las bases moleculares del sistema RH, la complejidad, la variabilidad que tiene, y por eso reside la importancia de tener una identificación real a través del genotipo en embarazadas RHD negativas. Bueno, primero aclarar que este trabajo está llevado a cabo por profesionales del servicio de hemoterapia del Hospital Posadas. Yo soy del área de genética, no es mi trabajo puntual, sino que lo llevan a cabo grandes profesionales del servicio de hemoterapia. Yo me he incorporado recientemente como genetista y como docente investigadora de la Universidad de Morón, y hemos presentado un proyecto que ha ganado un subsidio que se llama Desarrollo de un sistema de detección molecular de RHD fetal en sangre materna. Entonces venimos a complementar el equipo, como recién la doctora Claudia Nonaka lo explicó. Bueno, esto muy rápido. El locus RHD se ubica en el brazo corto del cromosoma 1, en el locus 1p34.11, es una proteína transmembrana que se ubica en la membrana externa del eritrocito, tiene 12 pasos transmembrana y 6 epítopos extracelulares que son los antigénicos. También tiene dominios intracelulares que le van a dar anclaje. Bueno, como ya les nombraron recién el Néstor Sani, son dos genes realmente, RHD y RHCE, con una alta homología del 97% y una orientación opuesta. Se postula que por su homología proviene de una duplicación ancestral. De hecho, en ratones está solamente RHD y no RHCE, y bueno, en el ser humano tenemos estos dos genes enfrentados. Los dos tienen 10 exones, como ya lo dijeron, tienen una organización intrón-exón muy similar, y una extensión aproximada de 60 kilobases, ¿sí? 57.295 para RHD, 57.831 para RHCE. Y tiene un ARN mensajero de 1.251 pares de bases, ambos. Además,
dentro de RHD hay una secuencia de alta homología dentro del gen que se llaman cajas Resus. Tenemos en posición 5' la caja Resus superior y en posición 3' la caja Resus inferior, que tienen a su vez una altísima homología, casi el 99%, 98,6%, y esto van a ver que además tiene una región de identidad total dentro, que van a ver que esta homología es una trampa. Ahora vamos a ver por qué. Y separados de RHD y RHC, hay un gen, que es el SMP1 de 30 kilobases y 7 exones, que no tiene ninguna relación funcional con el sistema RH. Bueno, ¿cuál es el dogma clásico? Que los individuos RHD positivos, dijimos que es dominante, tienen 2 copias de este alelo, ¿sí? RHD. Pero los individuos con fenotipo negativo carecen, tienen una deleción de RHD y forman una caja Resus híbrida. Estas regiones se fusionan y solo tienen RHC, ¿sí? Ese es el 99% de los individuos caucásicos presentan fenotipo RH negativo por este mecanismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el mecanismo molecular involucrado. Bueno, habíamos dicho que esta homología, gran homología, es una especie de trampa. ¿Por qué? Porque en la recombinación, en el crossing over, estas regiones de alta homología, la 5' y la 3', producen una recombinación desigual, produciendo una deleción de RHD y fusión de las cajas Resus. 5' con 3'. ¿Sí? Y esto es, dijimos, el principal mecanismo, ¿sí? Por un crossing over desigual, por alta homología, de los individuos RHD negativos. Pero, además de este mecanismo de deleción completa, hay otros mecanismos, recién Néstor Sani lo nombró, el pseudogen, donde hay una inserción de 37 pares de bases, y esta inserción produce un corrimiento en el marco de lectura que va a generar un codón de stop en la posición del exón 6. Esta mutación inactiva la traducción. Y además, como vimos antes, RHD y RHCE tienen una alta homología entre sí, por lo que se pueden producir también recombinaciones entre sí, entre RHD y RHCE, de manera de incorporar exones del otro gen, y esta vez es una recombinación en cis. No se forma una recombinación cruzada, como en el caso de la deleción completa, sino un bucle en la misma molécula, ¿sí? Y forma estos alelos híbridos RHD-CE. Todo esto a nivel genotípico, pero a su vez a nivel fenotípico, no los quiero marear tanto, pero hay también un mundo, ¿sí? Tenemos, a nivel del fenotipo de la proteína, una alteración cualitativa y da un fenotipo B parcial. ¿Qué quiere decir? Que le faltan algunos epítopos por conversión antigénica, como vimos recién, la recombinación entre RHD y RHC, o también por unas mutaciones de cambio de sentido, ¿sí? O mutaciones severas que cambien la conformación en el dominio extracelular. El resultado es una ausencia total en uno o más epítopos de la superficie del eritrocito. Y tiene un impacto clínico porque hay un alto riesgo de aloinmunización. Estos pacientes, si reciben sangre D positiva, reconocen los epítopos que no tienen como extraños y generan anticuerpos. También tenemos otro fenotipo, que es de una alteración de tipo cuantitativa, que da el fenotipo D débil. Es decir que molecularmente y estructuralmente no hay variantes, pero sí a nivel de la cantidad de moléculas presentes en la membrana, que es menor. Se produce por mutaciones puntuales que alteran la integración a la membrana, o también interacción con glicoproteínas, el complejo RHAG. Las glicoproteínas RHAG son proteínas que acompañan a la proteína D para
posicionarse en la superficie del eritrocito. Y el resultado es una reducción drástica de la densidad de este antígeno en la superficie, pero los epitopes externos permanecen intactos. Y se clasifican con números, ¿sí? Tipo 1, 2, 3 y 4. Estos, el 1, 2 y 3, tienen un bajo riesgo de aloinmunización, no producen antiidea al recibir transfusiones, pero el de tipo 4 sí reviste un impacto clínico. Entonces, no hay que tampoco pasarlo por alto. Y el fenotipo DEL, sí, acá está como casi fantasma, es una expresión ultra baja, es indetectable por métodos de aglutinación estándar, necesita otros métodos como adsorción-elusión, y es causado por de lesiones, de lesión del exón 8, por ejemplo, es frecuente, o inserciones, como por ejemplo esta, la inserción de una guanina en posición 1248, generando proteínas elongadas o aberrantes. Y es un peligro oculto, porque aunque serológicamente es casi indetectable, los glóbulos rojos de estos pacientes pueden inmunizar a receptores verdaderamente negativos. Entonces, exige confirmación molecular en los donantes. Entonces, para resumir un poco esto que fuimos bastante rápido, tenemos una expresión antigénica desde alta densidad hasta una expresión nula, que va a estar acompañada y va a ser el reflejo de una complejidad de tipo molecular. Desde el D positivo, que tiene la proteína intacta, hasta la deleción total, que es la ausencia física y las cajas resucibles, hay todo un mundo de expresiones fenotípicas y causas genotípicas. Entonces, ¿por qué es importante la genotipificación fetal de RHD? Primero, para tener una precisión clínica, para no tener falsos negativos, eliminar la incertidumbre y personalizar el cuidado. Segundo, por ética y seguridad, para proteger la autonomía del paciente, reducir la ansiedad y evitar la exposición injustificada a hemoderivados cuando no es necesario. Y esto también conlleva a una eficiencia de tipo económica, porque se puede retornar la inversión masiva en pacientes aloinmunizados y protección de los inventarios de sangre. Bueno, ¿de qué se trata? Esta técnica se trata de genotipificar el ADN fetal libre. Es un método no invasivo. El ADN desprendido por la placenta, por apoptosis normal de las células, va a viajar al torrente sanguíneo materno. Como dijo recién, estos son fragmentos muy cortos porque provienen de destrucción celular, pero estos fragmentos pueden ser detectados en sangre materna. A partir de la semana 11 aproximadamente de la gestación, aproximadamente el 3% de ADN fetal libre de una muestra total de sangre materna pertenece al feto, y puede aumentar hasta llegar a un 15% como máximo a medida que avanza el embarazo. Bueno, la metodología consiste en un primer paso, una toma de muestra de la madre, RH negativa, y extracción del ADN fetal libre a partir de esa sangre materna. Segundo paso, se realiza por QRT-PCR, si es una PCR en tiempo real, dirigida a los 3 exones que nos comentó recién Néstor, el 5, el 7 y el 10, y el tercer paso, análisis e interpretación de los resultados. Bueno, ¿cómo sería todo el proceso? La madre tiene que ser RHD negativa y el padre positivo, ¿sí? De cigosidad desconocida. En semana 12 se hace una extracción de sangre materna, se obtiene el ADN y se hace la QRT-PCR. En este caso se puede obtener ADN RH negativo, indeterminado o ADN fetal RHD positivo. En el caso que da positivo, ya queda establecido como genotipo fetal debido a que la madre es negativa. En los dos casos, ya sea negativo o de tipo indeterminado, se repite en semana 20. ¿Por qué? Porque aumenta el número de moléculas de ADN fetal a medida que se incrementan las semanas del embarazo. En este caso, si da negativo, se puede establecer como que es negativo, y si es indeterminado,
se cambia de técnica utilizando la misma muestra a una PCR de punto final específica donde se puede determinar el genotipo de RHD. También puede haber casos en que se han determinado, ¿sí? En esos casos siempre, igualmente en todos, al nacimiento se realiza un análisis de rutina para grupo y factor, como ya lo explicó recién Néstor, pero además se hace una genotipificación por PCR de punto final, que el Laboratorio de Biología Molecular realiza distintas PCRs, ¿sí? Para directamente el gen RHD, para de débil, de híbrido, para cigosidad, ¿sí? Para establecer realmente el genotipo de ese bebé. Todo esto conlleva un cambio de paradigma. Desde un manejo estándar, que tiene un enfoque universal y profiláctico, se asume que todo feto es RHD positivo, si la madre es negativa, a un manejo guiado por genotipo, cuyo enfoque es personalizado y de precisión, y está el tratamiento basado en la confirmación molecular. En cuanto al uso de hemoderivados, el manejo estándar, todas las gestantes negativas reciben la inmunoglobulina profiláctica. En cambio, solo el 60% del manejo guiado por genotipo recibe la inmunoglobulina. El monitoreo en el manejo estándar es intensivo y procedimientos invasivos para todas las gestantes que están sensibilizadas, y el monitoreo en el manejo guiado por genotipo se reservan procedimientos invasivos como amniocentesis y cordocentesis exclusivos para fetos que estén confirmados como RHD positivos. Y el impacto económico, obviamente, que es un gasto continuo en profilaxis en el manejo estándar y manejo de alto riesgo, y en el manejo guiado por genotipo, la redistribución de los recursos se produce y va a dar ahorros sustanciales en la ruta de alta complejidad. Yo tengo un caso clínico. ¿Les parece que siga? No sé cómo estamos de horario. ¿Les parece que sí? Yo no estaría escuchando. Yo creo que todo bien. Sí, sí. ¿Sí, sí? Ah, bueno, doy el caso clínico, ¿les parece? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, tenemos un caso clínico. Una paciente embarazada RHD negativa que está sensibilizada con antígenos, anti-D, anti-C, anti-E. Es decir, que es una paciente de alto riesgo, ¿sí? Porque tiene gran cantidad de anticuerpos de embarazos previos. Bueno, se toma una primera muestra en semana 15 de ADN fetal libre y da RD negativo, ¿sí? Este es el control interno, es decir, que no hay amplificación de ninguno de los exones. Si era negativo, se tenía que repetir en un momento posterior del embarazo, a partir de la semana 20. En este caso se repitió en la semana 24. Y acá vamos a ver un resultado distinto. Vemos el control interno, que es este en gris, pero hay una amplificación del exón 5. Acá ya se nos presenta una dificultad. Esa misma muestra se realiza una PCR de punto final. La PCR de punto final da que es RHD negativa homocigota, es decir, que no levanta ninguno de los 10 exones del gen RHD. Tenemos una tercera muestra para ver qué pasa. Se hace en la semana 30 la extracción, ¿sí?, de ADN fetal a partir de sangre materna, se hace una QRT-PCR, vuelve a dar el mismo resultado de amplificación del control interno y el exón 5. Y por PCR de punto final, el mismo resultado que en la semana 24. RHD homocigota, es decir, que no tiene ningún alelo de RHD. Hasta acá no podíamos seguir investigando al ADN fetal. Bueno, pasamos al progenitor masculino, al padre. Bueno, se hizo directamente una PCR de punto final, no amplificó ninguno de los 10 exones de RHD, pero el padre, para el gen RHC,
es heterocigota, es decir, tiene bandas para C grande, C chica, E grande y E chica. Cuando se realizó una PCR, otra PCR para ver de débil, ¿sí?, se vio amplificación del exón 2. Entonces, bueno, acá algunas de las, por ahí de las cosas que no se podían entender del bebé, ya estaban teniendo más sentido. Entonces, ¿cómo se interpretan esos resultados? RHD se vio que está delesionado, ¿sí?, porque no amplificó la PCR específica de punto final ninguno de los 10 exones. Y además, en la QRT falta el exón 7 y el exón 10 en el ADN fetal. El exón 2, que amplifica en el padre por PCR convencional, se puede interpretar como hay una inespecificidad por antígeno C, que dijimos que el padre era C grande, C chica. Entonces puede ser que esos primers amplifiquen el exón 2 de RHCE. Y el exón 5, que amplificaba por PCR en tiempo real, puede ser que tenga una homología de secuencia, la QRT, por la secuencia homóloga del gen RHCE. Entonces, como conclusión, el ADN fetal libre amplificado corresponde a un feto RH negativo por deleción del gen, es decir que la madre era negativa, RH negativa, el padre también y el bebé también, y se realiza una confirmación al nacimiento. Entonces, al nacimiento, los resultados del laboratorio de inmunohematología vieron que la madre es grupo A, no dijimos eso, es RH negativo, tiene un fenotipo RH, R chica, es decir, por deleción de las dos secuencias de RHD, y es también recesiva porque es C chica, E chica, E chica. El padre es grupo 0, también RH negativo por deleción del gen RHD, pero es C grande, C chica, E grande, E chica. Entonces es R y R. ¿Qué pasa con el bebé? Es grupo A, igual que la mamá, RH negativo por deleción, como los dos, pero heredó el recesivo, el haplotipo recesivo de C chica y el dominante para C y E del papá. Entonces, se confirmó el nacimiento, la deleción del gen RHD y los haplotipos heredados en relación al gen RHC, que eran heterocigotas en el papá. Esta sería la última diapositiva. Quería agradecer mucho a todo el servicio de hemoterapia, a Cristian Báez, a Claudia Nonaka, a Claudia Fernández, a Lucas Lanuti, a Mico Lauteri y a todo el gran equipo de inmunohematología. Así que bueno, les agradezco mucho, dejo de compartir y se abre el espacio para las preguntas. Muchas gracias, doctora Flavia, por la presentación que ha realizado, en conjunto con la doctora Nonaka, y junto con el doctor que nos ha presentado también la parte del webinar que se desarrolló el día de hoy. Invitamos al público a que puedan ir colocando sus preguntas o consultas o dudas en el chat. Asimismo, también si es que se sienten con la confianza de poder abrir el micrófono y realizar la pregunta directamente, adelante. Yo primero también, además, doctora Estela, felicitarla por el financiamiento que han obtenido, que lo comentaba, ¿no?, para poder realizar los estudios. En verdad siempre se aplaude, ¿no? Una de las deficiencias que tiene la investigación siempre es no contar con un financiamiento, entonces esto es muy importante para el desarrollo exitoso de las investigaciones. Bueno, me lanzo yo con una pregunta, justo cuando comentaba sobre el caso clínico, donde se realizó los exámenes en la semana 15, posteriormente la semana 24, hasta la semana 30, ¿no? Veo que avanzaron. Me puse a pensar, ¿no?, que un embarazo creo que cumplen hasta las 36 semanas. En este caso, felizmente todo bien, pero supongamos que hubiera sido todo lo contrario, si el feto hubiera tenido, bueno, la madre hubiera expresado anticuerpos contra los antígenos del feto,
Me parece que 30 semanas a 36 no habría como que mucho tiempo para poder reaccionar frente, ¿no? A ese tipo de hallazgos. No sé si usted nos podrá contar alguna experiencia que ha ocurrido, ¿no? Un ejemplo o un caso similar a ello, o cómo se podría actuar si fuera en ese caso. En este momento, yo no sé si quiere contestar Néstor, que es el que está más en el tema, pero ante cualquier eventualidad, cualquier duda, se administra de todas maneras la inmunoprofilaxis. No se deja como librado a la incertidumbre, sino que es prioridad el cuidado de la embarazada y del embarazo que cursa. Entonces, se aplica la inmunoprofilaxis de todas maneras para, bueno, para evitar cualquier complicación. Sí, a ver, sí, hay un protocolo que no lo llegamos a expresar porque en una hora, que es el protocolo de la Asociación Americana de Banco de Sangre, ¿no? A través de un trabajo muy grande de Sandler del año 2015, en donde muestra, digamos, tipificaciones en embarazadas de millones de casos, o sea, y se establece claramente que cualquier duda va con profilaxis, ¿sí? Si no se resuelve. ¿Qué es lo que suele pasar en nuestros países hasta que nos llegue a la biología molecular, ¿no? En donde nos va a reducir muchísimas, digamos, dosis que damos de inmunoprofilaxis que quizás no eran necesarias, pero hasta ese momento, digamos, sigue siendo nuestra mejor herramienta para la prevención dar, digamos, la inmunoprofilaxis a las embarazadas, sí. Perfecto, muchas gracias por la aclaración y por la guía que nos comenta, ¿no? Siempre es importante acudir a las guías internacionales para poder resolver algunos casos, ¿no? Que siempre son particulares, siempre se manifiestan de manera particular. Bueno, aquí tenemos en el chat, nos comentan Sarita Espil Fuentes. Buenos días, doctores, soy de Perú, en el hospital en el que trabajo, el área de hematología no le realiza a los bebés el subgrupo, en el caso de los grupos A. El personal indica que a partir del año recién se le hace el subgrupo. Y en el área de banco de sangre, si sale, realizan, a ver, no entiendo muy bien lo que está comentando. Si es que sale, realizan el subgrupo sin importar la edad. Quisiera, por favor, me puedan ayudar con eso y el porqué de hacerle o no el subgrupo. No sé si Sarita quizás nos pueda aclarar con el micrófono o pues no sé si se comprendió la lectura, quizás Claro, ¿está hablando del sistema ABO o del sistema RH? Eso es lo que me queda de duda. El ABO sí es inmaduro y a veces no hay una determinación clara en el nacimiento, pero lo intentamos igual porque está en las normativas. Pero es un antígeno, digamos, que madura recién a partir de algunos meses posteriores. A veces no da claro el ABO. Y no tenemos la otro recurso que es ver si hay anticuerpos del ABO por inversa, porque el chiquito hasta el 4.º mes no tiene anticuerpos. El sistema RH nace muy maduro, ya la semana 9 está codificado sobre la membrana, aparte es una proteína que solamente se codifica en el glóbulo rojo, por lo tanto no hay, y por eso es que causa la enfermedad hemolítica recién nacida, o sea que el anticuerpo impacta sobre un antígeno totalmente formado, ¿no? A nivel fetal. Pero en el RH no habría dificultad de una tipificación temprana, en el ABO a veces se dificulta, sí. Claro. Y bueno, no sé si me permiten otra pregunta. Sí. ¿Cuándo suena esa alarma o la alerta, ¿no? Porque en principio el primer recién nacido, entre comillas, no habría ningún inconveniente, ¿no? Pues, ¿cuándo suena la alerta, ¿no? O sea, el saber ya cuando nació el factor RH o el grupo sistema ABO, recién se compara con los padres y se le recomienda al paciente, oye, mira, ponte alerta para tu siguiente embarazo, o cómo sería más o menos ahí la guía, ¿no? De aconsejamiento a la madre o a los padres, en este caso. El algoritmo que mostró la doctora Nonaka, que es el de la Asociación Española de Hemoterapia,
muestra que tenemos que, digamos, hacer esa tipificación dentro del primer trimestre, ¿no? Hasta la semana 12 sería lo ideal, teniendo en cuenta, digamos, que logremos que la obstetricia nos envíe el paciente, la embarazada venga dentro de ese periodo, y dentro de ese periodo incluso poder también tener la posibilidad de tener al padre, ¿no? Porque ahí explicaba Flavia que este ADN fetal nace bajo la situación de padre RH positivo, madre RH negativa, o sea que la información del papá es fundamental como para saber si tenemos que entrarla en protocolo, ¿no? Pero es en las primeras semanas, lo antes posible mejor, sí, eso siempre es así. Perfecto. Eh, Otra cosa que me sorprendió durante la presentación era la toma de muestra no invasiva, ¿no? Tenía entendido que antes se realizaba una amniocentesis, y ahora nos cuentan de que con una prueba sanguínea, ¿no? Del estudio del suero se puede detectar esas trazas, ¿no? Del ADN fetal, ¿no? En ese caso, del que está del recién nacido, bueno, el que va a nacer, ¿no? Es una técnica, me parece, como lo comenta, no invasiva. Sí, y además abre las puertas a otras determinaciones en el futuro. Como algunas alteraciones genéticas también se pueden buscar a partir del ADN materno, obtener el ADN fetal. Claro, bueno, sí, abre las puertas para este diagnóstico, ¿no? Constitucional, ¿no? Las famosas trisomías 21, 18, 13, o no se podría a esa escala llegar a identificar esas anomalías. Sí, realmente hemoterapia se adelantó al área de genética, yo estoy en genética, y se hacen todavía técnicas invasivas, cultivo de vellosidades, digamos, es un cultivo directo, vellosidades coriales, y también muestras de líquido amniótico, ¿sí? Amniocentesis, y se hacen estudios genéticos a partir de muestras invasivas en los embarazos que tienen algún hallazgo ecográfico, por ejemplo, para ver alguna alteración cromosómica. Pero bueno, esta técnica que es no invasiva, la verdad que es espectacular. Claro. Y ¿a partir de qué semana se recomendaba para obtener la mayor cantidad, o mínimo cantidad de porcentaje de ADN que comentaba para poder ser detectable? En la semana 20 se considera que puede tener hasta un 15% de ADN fetal respecto del ADN total materno. Así que sería como el segundo momento para hacer el screening en semana 20, a partir de semana 20, en caso de que se necesite alguna repetición por una indeterminación en el resultado. Ok, perfecto. La audiencia le invito a formular sus preguntas. ¿Tiene alguna pregunta por ahí? Ahí veo compañeros que están conectados, aprovecho para saludarlos. Sí, igual podríamos aprovechar este espacio, doctora, quizás algo que quedó, o no hubo tiempo para incorporarla, ¿no? En la presentación, quizás nos quiera comentar algo, ¿no? Que sea de relevancia, pero bueno, no se comentó en la presentación. Podemos quizás explayarnos en este pequeño tiempo. ¿Vos querés decir algo, Néstor? ¿Algo que te haya quedado para comentar? No, bueno, estamos, digamos, iniciando esto, ¿no? Y bueno, queremos contagiar a otros para que lo hagan, ¿no? Y estamos encontrando, digamos, situaciones en donde tenemos que remitirnos. Bueno, la doctora en el caso que dio fue claro como empezamos encontrando este hallazgo en el ADN fetal, y eso nos lleva a los padres, y vemos como este polimorfismo del D termina mostrándonos que los padres, digamos, tienen, digamos, diferencias de RH y complejidad, y todo eso está directamente involucrado en el banco de sangre, digamos, porque todo eso puede generar sensibilización, puede generar
malas tipificaciones RH si son donantes de sangre, digamos, generan toda una serie de trastornos que la biología molecular nos va resolviendo en gran parte. Y la otra cuestión quizás cortita es que acá en el país hace muy poco, hace 2 o 3 meses, digamos, a nivel del Ministerio de Salud, se implementaron las nuevas normas de medicina transfusional, en donde estas prácticas de las dudas del RH, con respecto a que si es positivo o negativo, si tenemos que darle, si es embarazada, la inmunoprofilaxis, no, quedó establecido como que la biología molecular es el método de resolución y que todos los casos de duda tienen que pasar por biología molecular, lo cual significa que nos dan 2 años, digamos, la normativa da 2 años, para que los servicios de hemoterapia se adapten a estas cuestiones que tienen que ver con resoluciones moleculares a pruebas que eran históricamente serológicas, ¿no? Y eso va a generar muchísimo movimiento molecular acá en el país. Genial. De ahí, ¿puedo hacer una pregunta yo general? Claro, adelante, doctora Estela. Si en sus centros de salud tienen algún sistema molecular de detección en hemoterapia. Hay varios países conectados, si lo realizan, si todavía utilizan métodos serológicos. Por ahí sería como una pregunta para la audiencia. Si hay alguien que tenga contacto o haga hemoterapia. Bueno, particularmente no conozco sobre esta hemoterapia, ¿no? Y tampoco la parte diagnóstica. A ver, aquí María Laura Rojas nos comenta. Bueno, no es respecto a la pregunta, sino es otra consulta. Están tímidos. Les animo a poder participar, a la audiencia. Sabemos que es un tema complejo, eso también hay que reconocerlo, es un tema muy complejo, a nivel fenotípico, y un desafío para el diagnóstico también. Claro. Bueno, al parecer no tienen alguna información sobre este tipo de diagnóstico, ¿no? En los países o en los hospitales donde están, ¿no? Particularmente, no soy muy cercano a esa área, ¿no? De la genética. Estoy involucrado en otras estrategias, ¿no? De diagnóstico, pero no en esa parte. Así que no le puedo dar una información exacta sobre ello. También aprovecho para pasar a dar lectura aquí la pregunta de María Laura Rojas. Nos comenta: doctora, dado el perfil de sensibilización de la paciente contra los antígenos D, C y E, y considerando que el ADN fetal resultó negativo para el gen RHD, ¿cómo influye esta confirmación del feto RH negativo en la frecuencia de seguimiento ecográfico y control de anticuerpos durante el resto del embarazo? Esta pregunta la tendría que responder la doctora Claudia Nonaka, que justo no está en este momento, pero digamos, el manejo es como, ahora potencialmente como que son de alto riesgo. Se hace una monitorización cuidadosa, se hace un seguimiento y se le aplica la inmunoprofilaxis de todas maneras. Digamos. Tiene un seguimiento como si fuese igual de alto riesgo. No es que se deja esperar. Así que en este caso se manejó como si fuese una paciente de alto riesgo. Y además, bueno, porque ya tenía anticuerpos. Entonces se le aplicó la inmunoglobulina anti-D. Claro. Dígame, doctor, ¿y esta inmunoglobulina anti-D? ¿Qué pasó? Esta inmunoglobulina... Hola, buenas tardes.
Quería agregar, con respecto al control de anticuerpos, en una paciente sensibilizada, en una mamá, el control de anticuerpos lo hacemos cada 15 días y le realizamos la titulación para ver si hay aumento o no del título de ese anticuerpo que presenta. Muchas Janina, gracias. profesional del servicio de hemoterapia. Así que gracias. Perdón, no me presenté, sí. Estoy en el servicio de hemoterapia, en el laboratorio de inmunohematología. Muchísimas gracias, Dianina, por complementar aquí la respuesta. Iba a hacer una pregunta, ya se me fue. Ya recordé. Estos anticuerpos, antiinmunoglobulina E que comentaba, ¿no? Eh, ¿cómo puedo explicarlo? Bueno, yo siempre comento se acopla o se interliga, porque más o menos esos términos son los que utilizo, pero se dirige directamente a este antígeno D, no importa si tiene algún tipo de polimorfismo o tiene que ser específico, porque tú nos comentaba que de repente había un aminoácido que se agrega, y eso no cambia la configuración del antígeno para que el anti-D ingrese, o simplemente no le importa si haya o no este tipo de polimorfismos, y directamente se funciona esta terapia. Esa pregunta no la sabría responder, Richard. Tal vez Néstor, que está más en el manejo del servicio, puede llegar a tener una respuesta. Calculo que tienen que ser bastante universales porque, digamos, todas las pacientes que tengan anticuerpos tienen que recibir esta profilaxis. Entonces, lo digo por lógica, no por conocimiento, tienen que ser bastante universales como para prevenir cualquier tipo de anticuerpos que formen. No sé si alguien del servicio me puede iluminar en esto. Entré recién porque se me volvió a cortar. Escuché parte de la pregunta. La inmunoprofilaxis en realidad es un anticuerpo pasivo, ¿sí? O sea, no lo entendamos como una vacuna que activamente a la embarazada la deja protegida. Es un anticuerpo que se extrae de otras embarazadas que quedaron sensibilizadas, se las estabiliza en un título muy alto, títulos de arriba de 50.000, y se la aplica a la embarazada. ¿Por qué? Lo que hace la inmunoprofilaxis es cada vez que llega un glóbulo rojo RH positivo del bebé a la mamá, se pega el anticuerpo y ese bloqueo que hace sobre el glóbulo rojo del bebé confunde al sistema inmune y no se da cuenta que tiene un glóbulo rojo distinto al suyo. Y es un mecanismo que dura lo que dura ese anticuerpo en circulación. Por eso es que durante el embarazo se da en semana 28 y posparto. ¿Por qué? Porque el de semana 28, la duración de un anticuerpo, más o menos, ¿no? 3 a 4 meses, llega justo a la semana 40 y en la semana 40 se le da otra dosis. ¿Por qué? Porque en el momento de la maniobra del parto es un momento muy de intercambio de hemorragia feto-materna, y que ahí es donde necesita que otra vez tenga una dosis de anticuerpos, pero es un anticuerpo que se extrae de otra persona, es un anticuerpo pasivo, que bloquea los glóbulos rojos que pasan y que cada vez que la embarazada esté sensibilizada, cada vez que esté embarazada se va a tener que volver a dar, ¿no? No hay una protección de por vida, no, es muy momentánea. Es para ese embarazo, para esa situación, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, yo quiero aprovechar, bueno, si ya no hay más preguntas o consultas o dudas sobre ello, me gustaría aprovechar aquí la plataforma virtual para poder compartir de manera pública, ¿no? Con toda la audiencia, este certificado de agradecimiento a la doctora Claudia Nonaca por su participación en el webinar titulado Genotipificación fetal no invasiva del factor RHD. Cariotec, quien le habla, Richard Zapata, reconoce su compromiso con la excelencia académica y su valioso apoyo en la formación
de la próxima generación de investigadores en la genética y la genómica. Este es un pequeño certificado de agradecimiento dirigido a la doctora Nonaka, asimismo también a la doctora Flavia Estela por la participación del día de hoy, con quien también he estado coordinando este webinar, este compromiso el día de hoy, que llegó. Y asimismo al doctor Néstor por su participación, ¿no? En la resolución y absolución de la pregunta. Bueno, mis dudas que entre la ignorancia quizás ahí las tenía, pero de todas maneras muchísimas gracias a los tres ponentes y a todo el equipo en realidad que conforma cada departamento, cada unidad del Hospital Posadas de Argentina. Yo extiendo desde acá mis agradecimientos y un aplauso virtual a todos. Igualmente también a la audiencia por estar presente el día de hoy. Muchas gracias. Rick, todos los que se pudieron conectar hoy. Muchas gracias. Sí, antes de cerrar la sesión, me gustaría invitarlos, ¿no?, a la audiencia a poder compartir o encender sus cámaras para una foto grupal. Sería muy, muy bonito tenerlos a todos. Quizás no alcancen una sola pantalla, pero me gustaría verlos. Hola, Sil. Hola, Pato. Hola, Mil. Bien, en realidad muchísimas gracias a todos quienes se pudieron conectar. Excelente. Otra. Fotografía por aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los ponentes del día de hoy del Hospital Posada de Argentina, a la audiencia por estar presente. Igual síganos en nuestras redes sociales de Cariotec, que estaremos anunciando más webinares como este. Por ahí se nos conectó también la doctora Calasanz de España, quien estuvo ella el mes pasado también dictando una conferencia. Y en verdad sí es una alegría, ¿no?, tener a varios países conectados, de varios lugares, con varios enfoques, con varias perspectivas. En la parte multidisciplinar siempre es muy importante. Bueno, sin más, otra vez extiendo mi agradecimiento y esto será hasta el siguiente webinar. Muchísimas gracias, buenos días y buenas tardes. Buenas tardes, Richard. Hasta luego. Hasta luego. Tengan un buen día. Chao, chao. Buenas tardes. Saludos a todos.